el matrimonio instituido por Dios, ya que en los últimos tiempos el matrimonio lo han querido desvirtuar y darle otro sentido. Hay quienes hablan de que el matrimonio es solamente una esclavitud para la mujer y de muchas maneras han querido desvirtuar lo que es el matrimonio. Unos se van al extremo de que no se necesita ningún matrimonio, con que hay amor y con que se lleven bien, pueden estar juntos. Otros se van a otro extremo diciendo que para poder consagrarse a Dios hay que abstenerse del matrimonio. Y bueno, la institución romana, la Iglesia Popular Romana, tiene inclusive un dogma llamado celibato, en el cual prohíben a los sacerdotes casarse, lo cual, por cierto, pues ha ocasionado muchos males, muchos abusos sexuales a los niños. Y otros últimamente se van al extremo de que el matrimonio también lo pueden formar las parejas de homosexuales. La semana pasada hubo una nota acerca de que el Papa Francisco apoya las uniones civiles entre homosexuales. Y la nota de algunos periódicos importantes o reconocidos como El País dice: Francisco asegura que tienen derecho a una familia, es decir, los homosexuales, y que deben promoverse las leyes que les otorgan una cobertura. El Papa Francisco, en plena división ideológica en la Iglesia Católica, sorprendió ayer con unas declaraciones en las que apoya la creación de leyes que amparen la unión civil entre personas del mismo sexo. Ahí está. Dice: los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Esas son declaraciones de quien tiene, ¿verdad?, como la máxima autoridad de la Iglesia Popular Romana, el Papa Francisco, acerca de querer instituir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, es crucial, hermano, es muy importante considerar entonces, en base a la palabra de Dios, cómo es el matrimonio instituido por Dios, cómo Dios lo ha diseñado. Bueno, vamos a partir de Génesis capítulo 2. Libro de Génesis. Recuerde que Génesis quiere decir principio. Y ahí vemos una escritura donde aquellos que dicen que no es necesario el matrimonio pretenden poner esta escritura como argumento para decir que aquí no hubo ningún matrimonio y que simplemente se unieron, o que simplemente, ¿verdad?, fueron unidos sin ningún acto civil, sin ningún matrimonio. Pero vamos a ver, hermano, en base a la escritura, que este matrimonio, el primer matrimonio del que habla la Biblia entre Adán y Eva, no fue la voluntad propia de Adán o de Eva, sino fue instituido y formado por Dios, fue hecho por Dios. Tenemos entonces ahí Génesis capítulo 2, versículo 20 en adelante. Amén. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre.
Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, vemos entonces, hermano, que en este primer pasaje que se habla de la primera pareja, del primer matrimonio, fue instituido nada más y nada menos que por el Creador, por Dios, que hizo al hombre y a la mujer, y Él tiene el derecho de instituir este primer matrimonio. Dice el versículo 20 al terminar: para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Hasta ese momento, entonces dice el versículo 21, y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22 dice: y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Gloria a Dios. Hay una frase, hermano, que dice: la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies, para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida, y al lado del corazón para ser amada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esto es muy importante, es una frase, hermano, que tiene mucho sentido. Pues Dios puso al hombre como cabeza, como autoridad en el matrimonio, una cabeza que no tiene nada que ver con el machismo, sino una cabeza que brinda a la mujer protección, brinda a la mujer guianza, brinda a la mujer una dirección en la cual depende del hombre, ¿verdad?, el bienestar de la mujer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y bien, también esta escritura, hermano, nos habla de otro aspecto muy importante, de la independencia que debe de tener un matrimonio. Cuando dice el versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Es de llamar la atención que le dice al hombre que deje a su padre y a su madre. Aunque usted no lo crea, hay una tendencia más fuerte a que el hombre no se quiera desligar de sus padres, que siempre quiera seguir dependiendo de ellos, aunque de la mujer. La mujer está dispuesta a veces a viajar a lugares lejanos al lado de su esposo, pero es más difícil, hermano, que el hombre se desligue de su padre y de su madre. No en balde está refiriéndose al hombre que deje a su padre y a su madre. Bien, el estar dependiendo de la madre y del padre siempre traerá conflictos en el matrimonio. Por eso hemos dicho: casados es casa para dos solamente, donde no tiene que estar la suegra o el suegro, no, sino es casa para dos, casados. Por cierto, vemos, hermano, la Biblia habla del casamiento ahí por primera vez en Levítico capítulo 22. Libro de Levítico capítulo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura en el versículo 12: empero la hija del sacerdote cuando, ¿qué cosa, hermano? Si se casare, cuando se casare, dice la versión antigua, con varón extraño,
ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Se habla del casamiento, la hija del sacerdote cuando se casare. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 24, se habla del casamiento, de casarse. Deuteronomio 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 1. Cuando alguno tomare mujer, ¿y qué más? Y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Allí nuevamente se nos habla del casamiento o del matrimonio, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Gloria a Dios. Estos son textos del tiempo de la ley, del tiempo de Moisés, hermano. Y vemos ahí en Josué, capítulo 23, ¿no?, encontramos por primera vez la palabra tal cual, matrimonio. Libro de Josué, capítulo 23, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis al Señor vuestro Dios. Porque si os apartareis y os llegareis a lo que resta de aquestas gentes que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas, ¿qué cosa? Matrimonios, y entrareis a ellas y ellas a vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no echará más estas gentes delante de vosotros, antes os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Por cierto, esta escritura nos habla no solamente del matrimonio, sino también de lo que la Biblia enseña claramente, aún en el Nuevo Testamento: no os juntéis en yugo con los infieles, no os juntéis en yugo. Un yugo es para dos, y el matrimonio es como juntarse en yugo también. No os juntéis en yugo con los infieles, según lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y ahí vemos las consecuencias fatales o trágicas que puede haber cuando hay este tipo de uniones con los infieles. Pues dice el versículo 13: os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Si alguien quiere eso, pues aténgase a esas consecuencias. No concertaréis, entonces dice, con ellas matrimonios. Ahí vemos entonces que se habla de los matrimonios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, la palabra matrimonio, hermano, la sola palabra matrimonio, dice aquí esta nota, viene del latín matrimonium y viene de dos raíces etimológicas, una que es mater, que significa madre, y la otra parte de la palabra matrimonium, del latín monium, que quiere decir en calidad de. Bien, entonces la palabra matrimonio en su etimología original quiere decir en calidad de ser madre. El matrimonio eleva a la mujer a la calidad de ser madre. Entonces, aquellos que hablan de matrimonios entre parejas del mismo sexo no están en capacidad
no pueden estar en calidad de ser madre. Entonces, por lo tanto, no pueden llevar a cabo un matrimonio. El matrimonio no fue instituido para personas del mismo sexo, hermano. Un hombre con un hombre no está ninguno en la calidad de ser madre. Es imposible. Va contra la naturaleza que Dios creó, que Dios dispuso. Una mujer con una mujer no está de ninguna manera en calidad de ser madre, aunque algunas leyes se han corrompido y han legislado acerca de matrimonios del mismo sexo. Sin embargo, no puede ser, ya que matrimonio significa en calidad de ser madre. Eleva a la mujer a esa capacidad de ser madre. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Tal y como lo dice la Biblia, con la primera mujer que Dios creó una vez que fue instituido ese primer matrimonio, ahí en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Y conoció Adán a su mujer Eva. Cuando habla de conoció, quiere decir que cohabitó con ella. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por el Señor. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dios instituyó el matrimonio para que la mujer, hermano, se elevara a la calidad de ser madre. Si alguien piensa en el matrimonio y no quiere ser madre, entonces no piense en el matrimonio, porque el matrimonio es para tener la capacidad de ser madre. Bien, leemos el Génesis 1, versículo 27 y 28. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hay más, no hay un neutro, no hay otro sexo, solamente varón y ¿qué más? Y hembra los creó. Así es como Dios hizo al hombre y a la mujer. Y los bendijo Dios y díjoles Dios al hombre y a la mujer que está en capacidad en el matrimonio de ser madre, les dio esta ordenanza: fructificar y ¿qué más? Y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si alguien no quiere tener hijos, pues no debería de pensar en el matrimonio, porque el matrimonio es precisamente para que la mujer se eleve a la calidad o a la capacidad de ser madre. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. A menos que el Señor cierre la matriz, como lo hizo en algunos casos, ¿verdad? Pues la Biblia habla de Sara, gloria a Dios, que era estéril, pero que finalmente el Señor abrió su matriz siendo ya de una edad avanzada. Pero vamos a considerar, hermano, otros pasajes. El caso de Isaac, hijo de Abraham, hay quienes dicen ahí no hubo matrimonio y por tanto, ¿verdad?, no es necesario un matrimonio civil, es suficiente con que nos queramos, nos amamos y nos juntemos. Bien. Vamos a desmentir esos argumentos, esas falacias, ya que en el caso de Isaac, vamos a ver, llevó a cabo un proceso, pasos a seguir, hermano, para que se llevara a cabo este matrimonio.
aunque no había un juzgado, por razones obvias, ¿verdad? En aquel tiempo pues no se había establecido un juzgado para hacer un acto civil. Sin embargo, vamos a ver, hermano, cómo la Biblia nos habla de este caso de Isaac. Génesis capítulo 24. Gloria al Señor Jesucristo. Leemos el versículo 2 en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Iban a concertar un pacto, hermano, un trato entre ellos, Abraham y su criado, el que gobernaba en todo lo que tenía. Fíjese bien, no era cualquier criado, era aquel que gobernaba en todo lo que tenía. Versículo 3: y te juramentaré por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Ahí estaba un pacto, aquel juramento, un juramento que quizás no fue con sello o en papel, pero fue un juramento. Este matrimonio, hermano, fue basado en un juramento, en un pacto entre Abraham y su criado. Claro, vamos a ver que esto fue dirigido por Dios. Versículo 4: sino que irás a mi tierra y a mi parentela. ¿Y qué decía este pacto o este juramento? Y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente dará esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Fíjese en lo que consistía este juramento, este pacto: tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham. Algo más importante, hermano, que un sello. Esto era lo que estaba sellando, este convenio, este juramento. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y juróle sobre este negocio. Bien, y dice el mozo, el criado, mire lo que dijo en el versículo 14: sea pues que la moza a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y esto se cumple, hermano. Y dice en el versículo 48: e inclinéme y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado. Dios lo había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, ¿qué dijeron? Del Señor ha salido esto. Esto no era cosa de Isaac, no era cosa de Isaac, del criado de Abraham,
no era ni siquiera de Abraham el asunto, sino que esto había salido ¿de quién? ¿De parte de quién? De Dios, del Señor ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí vemos, hermano, por cierto, hermano, que se tomó en cuenta la voluntad de Rebeca, hermano. Sí, porque aquello de que alguien dice, no, pues es que a las fuerzas, no, hermano. Mire lo que dice el versículo 58. Y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¿qué dijo Rebeca? Sí, iré. Ella asintió, ella también estuvo dispuesta para ir con aquel varón y ser la esposa de Isaac. Versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho e introdújola a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. No fue solamente un paso, hermano. Cuando dice introdújola a Isaac a la tienda de su madre Sara, bueno, ahí quiere decir que la presentó, sin duda conoció a la familia, y luego después tomó a Rebeca por mujer y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Hubo todo un proceso bajo un pacto, bajo un juramento, algo que fue de parte del Señor, hermano, algo que tenía autoridad más que un sello, fue un matrimonio realmente de parte del Señor. Bien, vemos, hermano, otro caso donde aún en ese tiempo no había propiamente un juzgado, un acta de matrimonio, pero que eso no quitaba que fuese un matrimonio conforme a las normas de aquel tiempo. Vamos a ver el caso de Jacob. Vamos ahí al capítulo 29 del mismo libro de Génesis. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Lo tenemos, hermano, 29 de Génesis, versículo 16. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces, desde aquí empezamos a ver, hermano, que no la tomó a la ligera, sino que hubo también un pacto, un arreglo, que él tomaría a Raquel después de servir 7 años. Versículo 19. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque ¿qué? Mi tiempo, que dijo, es cumplido. Se habían cumplido con aquel pacto que habían hecho, aquel arreglo para llegar a formalizar su matrimonio. Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán contó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, aquí que era Lea, y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió,
respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta. Ahí habría algo más que cumplir. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. Versículo 28. E hizo Jacob así y cumplió. ¿Qué cumplió, hermano? Cumplió aquel pacto, aquel arreglo para llegar a tener a Raquel como su esposa. Cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, cómo se formalizó este matrimonio. Bien, no fue una unión libre, como lo dicen algunos, quieren argumentar que esto era una unión libre. No, hubo todo un proceso, hubo un trato, hubo un acuerdo, un proceso a seguir, los cuales Jacob tenía que cumplir, y de hecho cumplió para tener a Raquel por su esposa. Versículo 31, algo ahí también importante, dice: y vio el Señor que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. ¿Quién es el que puede abrir la matriz, hermano? Dios, hermano, abrió su matriz y Raquel, dice, era estéril. Conocemos la historia. Lea le da 6 hijos a Jacob y finalmente Raquel le da a 2 hijos, a José y a Benjamín. Finalmente Dios tuvo misericordia y abrió su matriz y tuvo Raquel a José y a Benjamín. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Esto de tener hermanas por esposas trajo muchos conflictos. Si usted lee la historia de Jacob, hermano, y Lea y Raquel, pues se dará cuenta que hubo conflictos. Una era aborrecida y bueno, otra quedó estéril, y todo esto trajo muchos conflictos, celos. Y mire lo que Dios estableció ya en la ley de Moisés, ahí en Levítico capítulo 18, versículo 18 también. El Señor les mandó diciendo: no tomarás mujer juntamente con ¿quién? Levítico 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Eso es lo que suscitaba el tener hermanas como esposas. Se suscitaba rivalidad, se suscitaban riñas, se suscitaban celos. Por eso el Señor quita eso y dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vemos, hermano, cómo el matrimonio es instituido por Dios. Cuando hablamos del matrimonio instituido por Dios, no hablamos de una ceremonia religiosa. No, hermanos, el matrimonio nunca fue oficiado por un sacerdote en el Antiguo Testamento. El matrimonio nunca fue oficiado por un levita. No. En el Nuevo Testamento el matrimonio no es oficiado por un pastor, no es oficiado por los apóstoles, por un evangelista. No, hermano, el matrimonio
realmente no tiene una ceremonia religiosa en la Biblia. Lo que hoy en día vemos de ceremonias religiosas es solamente tradiciones que en realidad, hermano, muchas veces pues terminan en un gran derroche de dinero. Quedan endeudadísimos la pareja que contrae matrimonio por llevar a cabo una ceremonia con mucho lujo, con mucho gasto, una ceremonia religiosa. Bueno, hermano, eso no está en la Biblia. En la Biblia, el matrimonio, hermano, fue y es, hermano, un acto civil, una ceremonia civil. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, vamos a ver algunas escrituras ahí en el libro de Ruth, capítulo 4. Aquí vemos el matrimonio entre Boaz y Ruth. Una hermosa historia. Si usted no ha leído este libro, léalo. Ruth la Moabita, una extranjera, por cierto, hermano, pero que ella decidió servir al Dios de su suegra Noemí. Ella dijo: donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y vemos en el capítulo 4, versículo 1, que dice: y Boaz subió a la puerta y sentóse allí. Y aquí pasaba aquel pariente del cual había Boaz hablado, y díjole: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Entonces él tomó 10 varones. ¿Qué varones eran estos? Levitas, sacerdotes, de los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Cuando dice ahí, hermano, la puerta, subió Boaz a la puerta, que no era cualquier puerta, hermano. De esa puerta hace referencia, por ejemplo, no pierda esta escritura aquí, solamente vamos a ver la referencia de esa puerta, que no era cualquier puerta, sino que era el lugar donde se llevaban a cabo ciertos actos cívicos, ciertos actos legales delante del pueblo. Josué, vamos a ver esa referencia en el libro de Josué, capítulo 20. Lo tenemos, hermanos. Josué, capítulo 20. Dice ahí la escritura en el versículo 2 y 4, o 2 al 4. Habla a los hijos de Israel diciendo: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por hierro y no a sabiendas, que os sean por acogimiento del cercano del muerto. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades presentaráse a la puerta de ¿qué, hermano? De la ciudad. Se va a presentar para que se hiciere aquel juicio o aquella comparecencia a la puerta de la ciudad, y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar que habite con ellos. Ahí está la puerta de la ciudad, a la cual, por cierto, a esa puerta sube Boaz. Volviendo a Ruth capítulo 4, dice entonces que una vez que subió a la puerta, versículo 2 nuevamente, entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad. ¿De dónde eran estos ancianos de la ciudad? ¿Cuáles eran su función? Mire, ahí vamos a ver una referencia desde cuándo se instituyeron esos
ancianos de la ciudad que juzgaban cuestiones civiles. Vamos allí al libro del Éxodo 18, 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Los cuales, ¿qué iban a hacer estos varones? Juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos, otra vez, ¿qué harían? Juzgarán todo negocio pequeño, alivia así la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo. Versículo 26, y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el negocio arduo traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Esos varones hacían la función de jueces, juzgando. Vamos ahí a ver otra escritura, en Deuteronomio 22, se nos habla de esos varones que también son llamados aquí en Deuteronomio 22 ancianos de la ciudad, que juzgaban cuestiones civiles. ¿Lo tenemos? Versículo 13, dice en el nombre del Señor Jesús: cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciere y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama, y dijere: esta tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. ¿A quién iban a traer estas muestras, estas señas, hermano, estas evidencias? A los ancianos de la ciudad. Y dirá el padre de la moza a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. He aquí él le pone tachas de algunas cosas diciendo: no he hallado tu hija virgen, empero he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las sábanas delante de ¿quién? De los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le han de penar en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre Virgen de Israel, y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Ahí está, hermano, estos juicios se llevaban a cabo no ante los sacerdotes, no ante los levitas, sino ante los ancianos de la ciudad. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Alguien ha querido justificarse y decir: bueno, entonces ¿por qué Jesús estuvo en las bodas de Caná? Si recuerda ese pasaje en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 2, dicen, ahí está, son válidas las bodas, sí, pero aquí, un momento, no nos habla de una boda religiosa, no nos habla de que el Señor Jesús haya sido llamado para declarar marido y mujer a este matrimonio. No, ni siquiera un apóstol, ni siquiera estaba allí algún sacerdote. Fue una boda totalmente civil. Y bueno, ¿por qué estuvo allí el Señor Jesús? Según en Juan capítulo 2, versículo 11, dice que cuando convirtió el agua en vino, principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Si alguien dice que hizo milagros cuando era niño, no. Aquí esto desmiente toda teoría de que Jesús haya hecho milagros cuando era un niño, pues aquí dice, hermano, que hasta allí principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, precisamente en esas bodas
el Señor Jesús estuvo ahí con un propósito de manifestar su poder, manifestar su gloria y que sus discípulos creyeran en Él. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, tomar el papel de juez nosotros como pastores no es bíblico, hermano. Para eso están los jueces, para declarar a la pareja marido y mujer. Hemos dicho legalmente, aún si uno se atreve a hacer eso, según la Constitución, eso se llama usurpación de derechos, hacer una función que realmente a nosotros no nos corresponde. Hermano, el matrimonio civil está instituido en las leyes civiles desde tiempo antiguo, desde tiempos bíblicos y aún en nuestros tiempos. La Biblia dice en algunos pasajes, por ejemplo, Romanos 13, dice: toda alma se someta a las autoridades superiores. Hay que someternos a las autoridades superiores. En Tito 3:1 también dice: amonéstales que se sujeten a las autoridades. Amén. Gloria a Dios. Y si la autoridad dispone el matrimonio civil, nosotros, hermanos, debemos sujetarnos, debemos someternos. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios. Al estar sujetos a las ordenaciones humanas, a las instituciones civiles, hermano, estamos teniendo respeto a Dios. Pues ahí dice el versículo 13: sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el matrimonio es civil? Una de las cosas que yo puedo encontrar, hermano, es ahí en Lucas capítulo 20. Evangelio según Lucas capítulo 20. Mire lo que enseña ahí la Escritura. Voy a leer desde el versículo 27. ¿Lo tenemos? Y llegándose uno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, versículo 28, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero. Asimismo también todos 7, y murieron sin dejar prole. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, mujer de cuál de ellos será, porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ¿qué dice, hermano? Ni se casan ni son dados en casamiento. Si alguno cree que allá va a ser el siguiente, va a seguir teniendo su esposa, pues se equivoca. No, allá, hermano, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Pero hay una razón, hermano, versículo 36, ¿por qué allá no se casan ni se dan en casamiento? El versículo 36 nos da una gran razón, una razón muy importante, tome nota. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir. Esa es una razón importante. Quiere decir que Dios instituyó el matrimonio porque aquí en este siglo sí morimos.
Pero allá en el siglo venidero, hermano, ya no pueden más morir. Quiere decir, esto nos confirma que Dios instituyó el matrimonio para que cumplieran ese mandato de reproducirse, de multiplicarse. ¿Por qué? Porque aquí sí morimos. Desde un principio fue establecido que el hombre volviera al polvo como era. Y la sentencia no fue esa por el pecado que cometieron, no. La sentencia fue: al hombre con el sudor de tu frente ganarás el pan hasta que vuelvas al polvo, hasta que vuelvas a la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, está claro que el matrimonio es para este siglo, para esta vida, porque aquí somos mortales. Pero allá en el siglo venidero seremos inmortales, y por eso, hermano, ya no hay matrimonios allá. Y bueno, por ello entendemos que el matrimonio fue hecho, hermano, para los mortales, para esta tierra y no para la eternidad. Cuando hablamos del bautismo, ahí sí tiene una repercusión eterna, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero el matrimonio es solamente para este siglo, para esta tierra, para lo terrenal. Bien, vamos a considerar, hermano, un aspecto muy importante de lo que Dios instituyó en el matrimonio. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4: honroso es en todos el matrimonio. El matrimonio, según la Escritura, es honroso, hermano. Y el hecho sin mancilla o sin mancha, es decir, sin pecado. ¿Cómo es que puede haber pecado en el hecho cuando no es en el matrimonio, hermano? Cuando es en una relación de fornicación, cuando es en una relación de adulterio. Por eso ahí dice la segunda mitad de este texto: mas a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice, hermano? Juzgará Dios. Fornicarios y adúlteros. La Biblia habla de ese pecado, hermano, de fornicación y adulterio. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:9, solamente anote cuando dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. También habla de las obras de la carne, de aquellos que las practican, que no heredarán el reino de Dios, según Gálatas, solamente anótelo, Gálatas 5, versículo 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ahí está encabezando esa lista el adulterio y la fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermano? Vamos a verlo en la Biblia. ¿Qué es fornicación? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Cuanto a las cosas que me escribisteis, vienes al hombre no tocar mujer. Pues eso no lo podrá cumplir un casado, sino que se está refiriendo a hombres solteros. Y por eso dice el versículo 2: mas a causa de las fornicaciones, o sea, porque no haya ese pecado, mejor que cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido, su esposo, que cada uno tenga a su esposa y cada una tenga a su esposa, es decir, que se casen, para que no estén expuestos a la fornicación. Pues el versículo
9 dice, y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. ¿Sí? Mejor es casarse que llegar a la fornicación. Entonces, la fornicación es una relación sexual ilícita entre personas no casadas. Romanos capítulo 7 nos habla del adulterio, también en una definición bíblica, hermano. Romanos 7, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, o sea, si estando casada, dice, se llamará como adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. El adulterio es una relación fuera del matrimonio. Entonces todo eso, hermano, Dios juzgará, como dice Hebreos 13:4, a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Bien, la relación entre personas del mismo sexo está, hermano, reprobada por Dios. Levítico capítulo 18, todo lo que es fuera del matrimonio está condenado, es abominación delante de Dios. Versículo 22, ¿lo tenemos? No te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué cosa? Es abominación. No podrás tener relación con varón como la tienes con mujer. Eso es abominación. Ahí mismo en Levítico capítulo 20, versículo 13. Cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, ¿qué es, hermano? Abominación hicieron, entre ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Eso es abominación delante de Dios. Dios, hermano, destruyó a Sodoma y a Gomorra precisamente por los sodomitas. Deuteronomio 23, que son sodomitas, son homosexuales. Deuteronomio 23, ¿lo tenemos? Dice ahí el versículo 17: no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá, ¿qué más? No habrá sodomita de los hijos de Israel. Dios lo reprueba. No habrá sodomita de entre los hijos de Israel. Ya que estamos ahí, vean lo que dice el 22:5 de Deuteronomio: no vestirá la mujer hábito de hombre. Los afeminados, hermano, o la mujer vistiéndose de hombre, o el hombre vistiéndose de mujer, también está reprobado. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Por qué, hermano? Porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Primera a los Corintios capítulo 6, ahora sí vamos a leerlo en relación a esto que estamos viendo. La Biblia, hermano, es clara y sigue condenando ese tipo de relaciones, aunque el jerarca de la Iglesia Popular Romana
ahora lo esté aprobando y esté hablando a favor de ello. Dios, que es la máxima autoridad sobre todo el mundo, nos sigue enseñando esto. Capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿y quién más? Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. Ni los que se echan con varones, ni los afeminados, heredarán el reino de Dios. Primera Timoteo 1. Primera carta a Timoteo 1. ¿Lo tenemos? Dice ahí la escritura en el versículo 10. Voy a leer el 9 también. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y ¿qué más? Y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Es la ley, hermano, puesta no para el justo, sino para los desobedientes, para los pecadores, para los fornicarios y para ¿quién más? Para los sodomitas u homosexuales. Romanos capítulo 1 nos habla de ese pecado abominable de relación entre parejas del mismo sexo. Hoy en día muchos están demandando que se respete, que se hable a favor de la homosexualidad desde la educación primaria. Romanos 1 dice en el versículo 22, diciéndose ser sabios se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa. ¿Cuál será esa recompensa, hermano? Que convino a su extravío. Enfermedades, las personas que practican sexo siendo del mismo sexo, hermano, son las que tienen más enfermedades, inclusive enfermedades graves como es el SIDA. Recibieron en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? Porque esto está contra la institución del matrimonio tal y como Dios lo hizo. Dios instituyó el matrimonio solamente entre mujer y hombre, varón y hembra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y estableció el matrimonio como un acto delante
aunque es un acto civil, es por respeto a Dios, porque Dios ha dispuesto todo eso para que no haya fornicación, para que no haya adulterio. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancha, sin pecado, mas a los adúlteros y a los fornicarios, y si hay alguna otra cosa contraria también a lo que es el matrimonio, como es la unión entre parejas del mismo sexo, a los tales juzgará Dios. Tendrán juicio de parte de Dios.